Millennials, bienvenidos a una sección más de lo que viene siendo nuestra sección de Lunas de Sangre, nuestro podcast, el cual se va a retransmitir en nuestro YouTube. Espero les guste mucho porque vamos a hablar de lo que viene siendo las experiencias paranormales en la Ciudad de México. Espero estén listos porque son bastantitas. Terminamos a las 7:10 de la noche. ¿Ok? Espero les guste y continuamos con esto. Vamos directo con una persona que prefiere que no se mencione su nombre porque sigue trabajando en esta estación. Y lo que nos cuenta es bastante particular. Bastante particular. Tengo un par de años trabajando aquí en la supervisión de una estación. En específico voy a omitir mi nombre de la estación en la que trabajo porque uno nunca sabe cuánto alcance puede tener el contar algo por aquí, si puede ocasionar problemas más que nada, por lo que les quiero platicar siempre que he estado en una de las estaciones. Más específicamente de la línea 1. Vamos a dejarlo así. Y yo sé que las noticias siempre son oficiales, muy entre comillas, reportan los números de personas quienes de un segundo a otro dejan este mundo en las estaciones del metro, pero siempre les faltan más decesos que no se cuentan. Se sienten y se tiene tristemente que agilizar el transporte para mover a la gente que está ahí, para que no vean qué pasó. Y esto es rápido. Aunque no parezca, no voy a dar detalles de más sobre esto. Lo que les quiero contar es que en una ocasión ocurrió un evento así. Un muchacho de unos 18 o 19 años, en el último vagón del día, se aventó. No dio tiempo a nadie de verlo y había muy poca gente. Y quienes lo vieron cayéndose se alejaron. Se salieron de la estación. Todo un movimiento. Por esto tan triste. Y en lo personal, yo no lo vi. Solo vi las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ya cuando pasó esto, la misma noche, pero yo solo en las cámaras, lo veía de espaldas. Nunca le vi la cara. Les comento esto por algo que les diré más adelante. Cuando pasó todo esto, yo estaba en la oficina. De pronto llega uno de los guardias y me da la noticia. Se hace el procedimiento correspondiente. Y así avanza la noche. Y todo muy mal, porque veo las grabaciones junto a un compañero, porque también es parte del protocolo. Aunque no nos guste, y nos vamos así. Ese día, para resumirles, esa noche tan amarga, esa misma semana, comenzaron a pasar cosas extrañas. Muchas veces me quedaba solo en la oficina antes de cerrar y me acuerdo que estaba ahí, a punto ya de salir, acomodando mis cosas y escucho que tocan la puerta. Me levanto, abro, pero no hay nadie ni nada raro. Pero siempre se necesita algo. Y no es como que anduviéramos haciendo bromas. Pero bueno, ni modo. No era nadie o cambiaron de opinión. ¿Quién sabe? Termino mis cosas, salgo y me topo a un compañero. Le pregunto si él había tocado la puerta, pero me dice que no, que si alguien más había llamado a la puerta, no había sido él. Como que alguien más le pregunte si yo venía caminando aquí por el pasillo y vi que había un muchacho afuera de tu oficina, pero yo terminé mis cosas y ahora que paso por aquí no lo veo. ¿Quién era? ¿Venía contigo? Yo les respondo que no, que simplemente me habían tocado la puerta. Una sola vez, pero que salí. Y no había nadie. También me comentó mi compañero que no parecía ser nadie de nosotros. No tenía uniforme, venía vestido casual.
A lo mejor te tardaste en abrir la puerta y se fue. ¿Quién sabe? ¿Quién pudo haber sido? No importa. Vámonos. Ya van a cerrar. Me quedé con eso que me dijo mi compañero. No era relevante al final del día, una confusión. Y listo. No pasaba nada. Pero estuve dando vueltas y vueltas. Un chavo por acá se me hizo raro porque no lo conozco. No es del personal y qué andaba haciendo es lo que yo le pregunto. ¿Qué es exactamente en dónde? ¿Qué andaba haciendo? Aquí afuera de la oficina. Me tocaba la puerta, la ventana. Lo veía asomándose, pero yo le preguntaba desde mi asiento o levantándome desde mi asiento. ¿Y qué es lo que quería y necesitaba? No me decía nada. Y yo salí, pero no sé si iba corriendo. Pero yo ya no le veía. No vaya a ser que nos quieran robar. Aunque sé que llevan, no hay nada más que me hizo algo sentir extraño. Porque coincidía con lo que había pasado anoche. Pero ¿qué le iba a decir? Ya que no íbamos a llegar a nada. Y revisando las cámaras más tarde ese día, tampoco vi nada ni a nadie. Yo no sé en qué momento fue que esas cosas o visiones, lo que estábamos escuchando en la puerta, escalaron a tanto. Y es que esa noche habían cerrado todo. Llegó mi compañero, pero estaba completamente pálido de la cara. Y trataba de decir que vio algo que era poco convencional. Él era de tez morena y andaba de un pálido que era impresionante de ver. Él estaba en las auditorías y yo me reí preguntándole si había mirado a un hombre que se había tirado en las vías. Y él simplemente al momento de estar subiendo las escaleras, pues simplemente dijo que aquel chico que vio en aquel accidente de las vías era el chico que habíamos visto la noche anterior. Él estaba arrastrándose en las escaleras y también en parte del pasillo. Me acuerdo mucho de cómo venía vestido. Por favor, vámonos y con el perdón de Dios que se merece, esta entidad debe de descansar. Era muy obvio la conexión de esta entidad con la línea del metro. No sabíamos más qué hacer. Simplemente salimos corriendo de esta línea y nos fuimos. Así sin más. Tomé mis cosas y le dije a mi compañero que nos fuéramos y que afuera platicáramos de lo que sucedió dentro de la estación. El guardia que se encarga de cerrar nos pregunta así, sin decirnos nada, si ya vieron al muchacho arrastrándose o no, si saben quién es. Creo que es la vez en que peor me he sentido por dentro trabajando. Ahí digo, no quita todo lo feo que he pasado con esas vidas, los accidentes que me ha tocado ver, pero escuchar que el muchacho que se había arrojado a las vías se veía todavía así en la estación, que se arrastraba e iba tocando a la oficina. Lo había visto ya al otro supervisor. El guardia, mis compañeros, de verdad, me ponía muy mal. Después de ese día, a pesar de estar con miedo en las noches, nunca más nadie de nosotros lo volvimos a ver ni a escuchar, ni mucho menos ver nada extraño. No sé qué pasó, si encontró la luz o no, o quería que lo viéramos, pero tampoco entendí cómo es que el guardia y mi compañero lo veían arrastrándose. Pero mis otros compañeros lo veían de pie en la puerta de la oficina, en la ventana. No sé si era la misma persona. Solo espero que esté descansando en paz. Y este tema es para poner en atención la salud mental. La verdad. Y esa es una de las primeras experiencias, mis Dopplers. La verdad, bastante perturbadora. Me acordó mucho a lo que viene siendo al teque-teque de Japón. Pero bueno, vamos
con el siguiente parte de este podcast, que son más experiencias de la Ciudad de México. Muy bien, mis Dopplers, vamos a continuar. Esta experiencia es de Jimena Latorre, quien nos cuenta una experiencia que tuvo bastante fea en la ciudad, más específicamente en el metro de la Ciudad de México. Recuerdo que trabajé ya tarde. Como siempre, creo que el vagón que tomé era el penúltimo un jueves. Nunca se me va a olvidar. Iba sentada tranquila leyendo un libro muy conocido, el del caldo de pollo para el alma, muy a gusto. En aquel entonces tenía 24 años. En ese entonces y de regreso siempre venía sola al metro. Tampoco me tocaba tan lleno, afortunadamente. Supongo que por eso me paso. Que sumida en lo que iba pensando, me acuerdo que leía un fragmento del libro y luego me ponía a ver hacia afuera, aunque solo veía los túneles o a la gente. Y en eso, cuando volteo hacia el fondo del vagón, allá estaba casi vacío en los asientos. Habían a lo mucho unas 4 personas, todas separadas en lo suyo, cada quien, y a la altura de la puerta del metro estaba un hombre. Era un hombre vestido de sacerdote. Su ropa era completamente negra, sin cabello, muy pálido. Me atrevería a decirles que era casi color gris de la piel, pero él tenía una postura muy rara. Estaba rígido, de pie, viendo un poco hacia arriba, no tanto con la boca medio abierta, las manos y dedos muy extendidos, los pies como parado de puntas. Es como si él se estuviera estirando lo más que podía y se hubiera quedado así. Y algo que mucho menos se me va a olvidar es que él estaba de pie, volteando hacia donde estaba, pero sus ojos eran completamente negros, grandes. Ahí fue cuando me puse muy nerviosa, porque no se movía para nada. Y ahí estaba, parado con esa pose muy fea. Giro a mi lado con una señora que estaba sentada conmigo y le pregunto: disculpe, pero ve a ese señor que tendrá ahí. Caí en cuenta de lo que pregunté. Nadie de los que estaba en esa parte parecía verlo. Todos iban en lo suyo. Sin voltear, la señora gira la vista, lo ve y hace una expresión. Se levanta, me toma del brazo, me lleva a la puerta y nos bajamos. En cuanto llegamos a la estación, precisamente en el auditorio, nos alejamos del andén y la señora no dejaba de rezar. Es lo que yo alcanzaba a escuchar. Unos rezos. Se persignó y me dijo: mi hija, cada vez que ves eso, bájate. No te lleves esa imagen a tu casa. No imaginen. Yo, claro, que rápido le pregunté, ahora con miedo, que qué me quería decir, y ella me respondió: ¿no te diste cuenta de que solo tú y yo vimos eso? Eso que viste ahí no era un hombre, no sé qué sea, pero yo tenía mucho que no lo veía. La primera vez que lo vi, un guardia fue quien me dijo que si llegaba a coincidir con eso, me bajara y mejor tomara el próximo vagón. Tampoco él sabía qué era, pero no es bonito verlo, ¿verdad? Claro que esa imagen es algo que nunca he olvidado. Esa postura, los ojos, porque venía vestido de sacerdote. ¿Y quién no que era asocié esa aparición, manifestación o ser con la última parte del vagón del metro? Así que en las noches procuro ir en medio con más gente o de plano no voltear a ninguna parte, al menos antes de la estación. Auditorio, una aparición que deje más preguntas que nada, pero sin duda alguna nos deja con esa imagen tan aterradora que sé que tampoco a nosotros se nos olvidará. Nunca que habría usted. Si viera eso, se acercaría, le tomaría una foto o se congelaría del miedo. Piénsalo. Vamos ahora con otra experiencia que es de Alexis Cárdenas, quien esta noche cuenta las primeras veces que se subió en la ciudad de el Metro de México. Bastante interesante estas experiencias, mis Dopplers, yo creo que sí. Espero les esté gustando mucho el podcast y las experiencias. Esta experiencia
es la siguiente. Como ya saben, abajo de la Ciudad de México hay muchas estaciones. Yo estaba a los pies de las escaleras leyendo uno de los carteles donde venían las estaciones por orden, buscando la estación Tacubaya. Y siendo de noche, ya no me tocó mucha gente caminando por ahí. Por eso mismo, cuando escuché que alguien venía corriendo detrás de mí, giré rápido, porque, pues, sí me asusté. Pensé que alguien me quería hacer algo malo. Y cuando volteé, vi a un hombre corriendo detrás de mí, pero dirigiéndose a uno de los pasillos que hay por ahí. Y yo me le quedé viendo porque su ropa era completamente rara e iba completamente descalzo, con un taparrabos, nada más, una tipo manta en los hombros azul, con rojo, con el cabello muy corto, y lo que escuchaba ahora, parte de sus pies descalzos en el suelo, eran unos caracoles que traía colgado en la cadera, que hacían un sonido muy peculiar. Cuando chocaban entre ellos, me le quedé viendo, porque se me hizo muy extraña su forma de vestir, y solo vi que giró el fondo del pasillo. Pero en ese mismo segundo de allá, dio vuelta hacia acá un guardia, también caminando, y de verdad, lo podría jurar, en el mismo segundo que ese hombre dio vuelta. Y salió ese guardia, pero no parecía que se hubiera topado. Digo, dieron la vuelta casi al mismo tiempo. A lo mejor pudieron haber chocado entre ellos, y así me quedé confundido pensando, viendo al guardia, o a lo mejor él me vio muy perdido o con la expresión de que traía, porque me dijo: «Buenas noches, joven. ¿Todo bien?» «Sí, todo bien, gracias». Solo estaba viendo al hombre que iba corriendo por allá. Iba vestido muy curioso. Lo cual me preguntó, yo sé lo que describí, y hasta le comenté que pensé que había chocado porque había dado la vuelta justo al mismo tiempo que él. Y me dijo: «Ah, no, se apure, mira aquí, esto le va a tocar verlo más de una vez. Hay mucha gente que ya no está aquí, en este plano. Yo los he visto varias veces, que van de aquí para allá, y de repente se desaparecen. No te asustes, no hacen nada, solo caminan o corren, y ya. Y no solo es en esta estación». Para que no lo vayan a asustar, le agradecí portándomelo y tranquilizándome. Diciéndome eso, no dejaba de ser nada raro. Pero al menos sabía que había visto algo real. Me oriento hacia la estación que buscaba, y a partir de ese día nunca más volví a ver algo así. Pero sí me contaban amigos conocidos que veían a gente de esas épocas bien. Dice un dicho que quien no conozca su historia está condenado a repetirla. Pero ¿qué pasa con aquellos quienes vivieron y conocieron muy bien su propia historia, que ahora están condenados aún así a repetirla una y otra vez desde tiempos prehispánicos e interesantes? Ahora vamos con otra experiencia de la Ciudad de México, más específicamente del metro, que es de Benjamín Olmos. Y él trabajaba como vigilante de una de las estaciones del metro. Lo que les quiero contar es de años atrás, en los 80s, cuando tenía mi puesto como vigilante en la estación Pino Suárez en la línea 2. Recién había entrado al turno de la noche, así que me andaba hasta que pasara el último vagón. Y cuando debíamos cerrar las instalaciones, aquí fue donde noté que subiendo las escaleras, luego de revisar que ya no había nadie, todo estaba vacío. No habían dejado cosas por ahí, y toda la revisión de rutina. Estando en lo último de las escaleras, escuché la primera vez un bebé llorando. Al trabajar en esto, lo primero que piensas es que alguien anda escondido por ahí, y claro, tenía que bajar las escaleras. De nuevo, porque desde arriba no podía ver los andenes, no completamente. Y no hay mucho sitio donde esconderse. En esa parte no es una estación terminal. Entonces, no hay vagones al terminar el día. Y al saber que había revisado de arriba abajo en las bancas de izquierda a derecha, el miedo que tenía era que se estuviera escondiendo en los túneles. Porque si nos veíamos, si querían esconder, fácil lo hacían. Se perdían corriendo.
sin dejar de escuchar el llanto que alcancé a calcular por el sonido, que no venía de los túneles que estaba cerca, probablemente a mitad del andén o en las vías, y eso era peligroso, e incluso al final del día. Pero llegó a la orilla, donde se esperan los vagones, y todo en silencio. No hay nadie, voy a ser sincero. Yo sabía que no me lo había imaginado. Sabía muy bien que no había sido cansancio o estrés, que yo lo había provocado. Eso había sido tan real, porque ese sonido hacía eco en la estación. Subo y me topo con un compañero que antes que yo le pregunté algo y se adelanta y me pregunta: ¿listo? ¿Ya nos vamos? ¿Todo bien allá? No le respondo: sí, todo bien. Solo que acabo de escuchar algo allá abajo. Un bebé llorando. ¿Sabes si alguien trae a su hijo? Pregunto, para ya no buscar, porque estoy seguro que lo que escuché era real. No, nadie trae a sus hijos. A mí se me hace que te confundiste. A lo mejor las bocinas no le diste la razón y quizás había sido eso. Y nos fuimos. Pero pasa que esto lo escuché unas 3 veces más. No en días seguidos, sino en días separados. A un lapso de 2 semanas siempre hacía lo mismo. Se quedaba sola a la estación, sube las escaleras y hasta el final o a mitad comenzaban a escuchar ese llanto de un bebé, como de un recién nacido, porque el llanto era muy parecido a cuando tienen más o menos esa edad. Pero por más que bajaba corriendo lento, despacio, en silencio, como si fuera intentando escuchar a alguien más, nunca jamás vi a nadie. Todos se quedaban en silencio. Cuando llegaba al andén, ahí sí pensé que era evidente que alguien más tenía que escucharlo. ¿Era eso o yo ya estaba mal, alucinaba, tenía algún problema? Y llegué con mi compañero una noche de viernes. Me acuerdo muy bien y le digo que me cuente si ayudaban a gente a quedarse ahí, para saber y no bajar a molestar. O no sé, pero que no me vayan a regañar a mí o al señor Hilario. Así se llamaba. Me cuenta: ay, Benjamín, yo sabía muy bien que me iba a preguntar. No nos hagamos tontos. Si se escucha un bebé, suena en toda la estación, ¿verdad? Pero eso, mire, yo siempre pongo música en las noches. Y ya no baje, hombre, déjelo. Ya entre, don Martín. Y yo hemos puesto velas. Le pedimos a Dios que lo ayude a descansar. Pero no se va usted. Sabe que cuando algo pasa por aquí, vienen los medios y todo eso. Pero también creo que se van a dar cuenta que es más fácil a estas horas que sí pasen cosas, accidentes, o lo que guste, nadie se entera. Se reportan, se archivan y listo. A veces ni la policía se entera, y hace unos años, mire que usted, tristemente, se me hace que va a ser común, porque una noche vino una pareja de chavitos pequeños. Benjamín se me hace que no llegaban ni a los 16 años, y tiraron a las vías a una bebé recién nacida. Pasó el último vagón y se la llevó de los chavos. Ni me pregunte, venían todos tapados. No se supo quiénes eran y nadie fuera de aquí supo. Eso es normal que nadie se entere, pero pues por eso mismo nadie lo buscó y creemos que esa bebita es a quien todavía escuchamos por aquí. Nunca se escucha en otra parte, siempre es ahí. Por eso sé que usted es católico. Entonces, le pido de favor, rece cuando pueda. Por ella, no tiene la culpa de lo que le hicieron, si es que sí es ella quien escuchamos. Yo no pude sentir miedo, o quizás un poco, porque lo que escuchaba era alguien que ya no estaba ahí. Pero más que nada, me sentí muy mal por ella, triste, enojado. Y cada que la escuchaba después de eso, que ya no era tanto, porque evitaba a toda costa pensar esto. Nadie lo más rápido que podía, y me iba, pero cuando la alcanzaba a escuchar ya no bajaba, solo le pedía a Dios por ella, hasta que me cambiaron de estación, y ya no supe si seguía por ahí relatos tristes, desgarradores accidentes, y cada una de las situaciones que contamos. Y todavía faltan por contar en un futuro. Llevan a estos sitios que queden tan llenos de energía que producen estos eventos paranormales. ¿A ustedes, mis Dopplers, qué creen que haya sido?
un bucle de energía residual o un alma en pena. ¿Ustedes qué creen, mis Dopplers, que haya sido? ¿Ustedes qué creen que haya sido? La verdad. ¿Ustedes qué creen que haya sido, mis Dopplers? Yo opino también que fue un alma en pena. Vamos con la siguiente y creo yo la última experiencia. ¿Por qué digo esto, mis Dopplers? Porque a decir verdad, hoy fue un día muy largo. Así que vamos con la siguiente. Yo estaba tranquilamente en la estación del tren. Vino mi tren habitual de todos los días. Y más vi que el vagón estaba completamente vacío. Yo estaba leyendo cómodamente uno de mis libros favoritos. De la nada, siento un frío tan desgarrador que el cuerpo se me puso de punta. A decir verdad, vi que alguien se subió de la siguiente estación. Era una silueta completamente oscura, pero estaba tarareando. Por la voz, supe que era una mujer. De repente, así sin más, me dispuse a mirar al lado mío, y es ahí donde una señora estaba sentada, tejiendo al parecer, pero no se le veía el rostro. De repente, esta señora empieza a toser, cada vez más fuerte, al punto de que escuché como si un charco de agua cayera al piso. Al momento de que volteé, vi que la señora estaba tosiendo sangre. Me espanté horrible y al momento de socorrerla, vi que no tenía ojos. Al momento de darme cuenta de esto, simplemente salí corriendo de aquel vagón. Sorprendentemente, al bajarme a la siguiente estación, me encontré con un guardia de seguridad, el cual me dijo lo siguiente, que qué hacía ahí a altas horas de la noche sola, en un lugar tan oscuro en la estación del metro. Simplemente le dije que no podía soportar estar más sola en aquel vagón porque vi a una señora sin ojos la cual estaba tosiendo sangre. Me dijo que es completamente normal que ciertas presencias fantasmagóricas que ya no están en esta estación de metro descansaran en paz. Por lo cual yo le pregunté que qué era o quién era. Me dijo que hace años una señora de la tercera edad había sido brutalmente asesinada por un asesino, que le quitó todas sus pertenencias de valor y la acuchilló los ojos al punto de que se los sacó. Por eso es que, lamentablemente, esta señora no puede descansar en paz porque nunca llegó a su estación del metro. Nunca se me va a olvidar la expresión de socorro y de ayuda que necesitaba esta señora. Mis Dopplers, vamos con la última historia de este podcast. Gracias por haber estado aquí de antemano y este podcast lo voy a resubir a nuestro YouTube. Espero lo puedan ver completo por los quienes mis Dopplers no pudieron estar. Ahora, mis Dopplers, vamos con la última. Y yo creo que se les va a hacer muy conocida porque es de una de las leyendas más importantes de la ciudad del Metro de México. Es de la mujer que sonríe. Yo estaba tranquilamente en el vagón cuando de repente sentí que alguien me estaba mirando. No le tomé importancia. Llegué a mi estación y me bajé. Al otro día tenía que trabajar, por lo cual me fui a mi casa a descansar, pero no sin antes sentir que algo o alguien me estaba viendo desde lo oscuro. Terminé mi jornada laboral y nuevamente fui al metro de la Ciudad de México. Me subí, pero al darme cuenta, el vagón estaba completamente solo. ¿Déjà vu? Tal vez. Ahora, lo que sí les puedo decir a continuación es que a partir de ese día dejé de utilizar el metro de la Ciudad de México. Estaba sentado
y de repente escucho la voz de una mujer que se está riendo. Yo sabía que era el único que estaba en ese vagón. Al momento de voltear, veo a una silueta completamente oscura, la cual se tapaba la cara con cabellos negros largos y lo que parecía ser prendas negras holgadas. A decir verdad, me saqué mucho de contexto y empezó a tararear y a reírse más fuerte cada vez. Al momento de que volteo, veo que esta mujer estaba más cerca de mí. Me sentí incómodo y a decir verdad me cambié de asiento. Seguí leyendo y de repente veo que esta señora está al lado mío. Simplemente al momento de que me quería cambiar de asiento, esta mujer agarró mi brazo y empezó a reírse. Yo la verdad no podía moverme, me sentía como si estuviera completamente petrificado. Al momento de verle la cara, tenía una expresión bastante grotesca. ¿Cuál era esa expresión? Se estarán preguntando. No tenía ojos, la nariz estaba completamente rota, la piel era completamente pálida y tenía una sonrisa como la del Joker de Batman. Se estaba riendo y cada vez que se reía sacaba un líquido negro de sus orificios. Al momento de que llegué a la estación y vi que una señora se iba a subir, esta aparición desapareció y me pude bajar del vagón. No era mi estación, no tenía por qué bajarme ahí, pero simplemente lo hice. Jamás se me olvidó aquella visión. Cuando llegué a casa le pregunté a mi madre si había presenciado algo similar y ella me dijo: hijo, tuviste la fortuna porque huiste de la mujer sonriente del metro de la Ciudad de México. Mis Dopplers, ¿qué les parecieron estas historias de este podcast? Si se lo perdieron, no se preocupe, porque los vamos a resubir a nuestro YouTube. Muchísimas gracias por este live y por este podcast, mis Dopplers. ¿Les gustó el nuevo formato, mis Dopplers? Yo espero que sí. Muchísimas gracias por este día. Y nos estamos viendo el día de mañana a las 3:30 de la tarde con la sección de asesinos seriales. Muchísimas gracias, mis Dopplers. Que descansen. Les mando un abrazo fantasmagórico y que les jalen las patas y tengan horribles pesadillas. Nos estamos viendo mañana, mis Dopplers. Descansen y un abracito. Si no pudieron estar, no se preocupen. Vamos a resubir los podcasts y video reacciones a nuestro canal de YouTube, que está en mi perfil de TikTok. Muchísimas gracias, mis Dopplers. Saluditos y hasta mañana. Que descansen, mis Dopplers. Adiós.